Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a conversar sobre la clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Recordemos para empezar que una ecuación diferencial, que en adelante vamos a abreviar con ED mayúsculas, voy a omitir los puntos por abuso de notación o por flojera de gastar tinta. Una ecuación diferencial es una igualdad que involucra a funciones algunas funciones y algunas de sus derivadas. Por ejemplo, si yo escribo f' de x es igual a coseno de 3x, pues entonces f es la función desconocida que estoy buscando. Eso que en álgebra llamaríamos la incógnita, que quisiésemos despejar. Lo que pasa es que aquí los métodos de despeje son diferentes. La x es la variable. Todas las demás cosas son términos conocidos que nos ayudan a calcular la función. ¿Ok? Y por supuesto aparece la derivada de la función. Muy bien. Entonces, las ecuaciones diferenciales se clasifican de la siguiente manera. Primero que nada, por el número de variables involucradas. Si yo tengo una sola variable, estamos en presencia de una ecuación diferencial ordinaria, EDO, o de ordinaria. Y si yo tengo más de una, o sea, dos o más, variables, entonces estoy en presencia de una ecuación diferencial parcial, P de parcial. ¿Ok? Por ejemplo, la primera ecuación que acabamos de ver acá tiene una sola variable que es la x, entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? En cambio, si yo tengo una cosa como por ejemplo, la segunda derivada de y respecto de x más la segunda derivada de y respecto de t es igual a 0, ¿ok? En este ejemplo, ¿ok? Digamos que esto es el ejemplo 1, este es el ejemplo 2. En este caso, tenemos dos derivadas, ¿ok? Tenemos dos derivadas. Y está siendo derivada dos veces respecto de x y dos veces respecto de y, ¿ok? Y tenemos dos variables, x y y. Entonces, en este caso tenemos una ecuación diferencial parcial, ¿ok? La primera era una ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? Ordinaria si tiene una variable, parcial si tiene más de una variable. Otro ejemplo de una ecuación diferencial parcial es que ustedes tengan algo como diferencial de y respecto de x menos 3 veces la diferencial segunda de y primero respecto de x y luego respecto de t igual a un medio de x más 3, qué sé yo. ¿Ok? Esto es una ecuación en derivadas parciales, ¿ok? Porque involucra dos variables, x y t, ¿ok? Entonces, en el primer caso, yo tengo que la función depende de las variables x y t, esta es la función desconocida. Bueno, en los dos casos, ¿ok? Depende de x y de t, y x, t o el par xt son las variables de las funciones que estamos buscando, ¿ok? Que podemos conocer o no. Muy bien.
Las ecuaciones diferenciales también se pueden clasificar por el orden más alta o el número más alto de veces que se deriva a la función respecto de una misma variable. Entonces, el número de veces que derivamos a una misma función respecto de la misma variable, eso se llama, o mejor dicho, no respecto de la misma variable, estoy mintiéndoles, porque podemos tener derivadas cruzadas también. Perdón, me disculpo. No, respecto de la misma variable no. Muy bien. El número de veces el número máximo de veces, ¿ok? Eso sí, el número máximo. El número máximo de veces que yo derivo a una función de manera seguida, ¿ok? Eso se llama el orden de la ecuación. Esto se llama el orden de la ecuación. Por ejemplo, en esta que tenemos, en el ejemplo 1, derivé una sola vez, entonces esto es de orden 1. En la segunda derivé 2 veces respecto de x y 2 veces respecto de y, pero fueron solo 2 veces seguidas respecto de cada término. Entonces esto es orden 2. Y en el ejemplo 3 tengo una derivada una sola vez y luego el otro término derivado 2 veces. Entonces esto también es de orden 2. Y así vamos. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo más. Si yo tuviese algo como, por ejemplo, una cierta constante c, podemos ponerlo con diferenciales o con parciales. La parcial cuarta, por ejemplo, de u respecto de x más la parcial segunda de u respecto de t igual a 0. Esta es otra ecuación diferencial. Como tengo la función desconocida es u, esta es la incógnita, el par x, perdón, xy no, xt, perdón, esto es xt, xt son las variables, y en este caso el primer término lo derivé 4 veces y el segundo 2 veces. Entonces este es el término el primero es el que me da el orden. Entonces el orden de la ecuación es 4. Y así vamos, ¿ok? Las ecuaciones se pueden clasificar también en lineales o no lineales, dependiendo de la estructura algebraica de la ecuación. Me voy a explicar. Por ejemplo, si yo tengo algo como y segunda de x menos x cuadrado y' de x más coseno de x por y de x es igual a 1/2, por ejemplo, por decir algo. ¿Ok? Del lado derecho tengo el término conocido, pero en el lado izquierdo tengo muchos términos que dependen de y, ¿ok? Todo este pedazo que depende de y, que es la función desconocida, esta es la función que estamos buscando, ¿ok? Si yo lo pienso como un operador, vamos a llamarlo d de derivación, un operador de derivación, y defino ese operador como y segunda menos x cuadrado y' más coseno de x por y, ¿ok? Entonces mi ecuación se puede reescribir como d de y igual a 1/2. Esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que yo quisiese resolver. Pero el d, que es la parte izquierda de la ecuación, todo este y, fíjense que me va a satisfacer, qué bonito, lo siguiente.
si yo tomo cualquier c en los reales constante y tomo cualquier par de funciones y1 y y2 y multiplicamos a y2 por la constante, la transformada de y1 más c por y2 es y1 más cy2 segunda menos x cuadrado por y1 más cy2 prima más coseno de x por y1 más cy2. ¿Ok? De x. Muy bien. Y entonces, por las propiedades de la derivada, esto es y1 segunda más constante por y2 segunda menos x cuadrado y1 prima menos x cuadrado por c por y2 prima más coseno de x por y1 más coseno de x por c por y2. Y fíjense que si yo reagrupo las cosas, voy a tener y1 segunda menos x cuadrado por y1 prima más coseno de x por y1. Todo esto es este término más este término más este término. Y los otros tres términos, que son este y este, yo puedo sacar el c de factor común y escribir y2 segunda menos x cuadrado y2 prima más coseno de x por y2. Y fíjense que obtenemos, precisamente vamos a obtener a la transformada de y1 más c por la transformada de y2. De tal manera que D es un operador lineal. En el sentido de álgebra lineal. Entonces, esta ecuación, el lado que depende de y es lineal, entonces esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Ok? Esto es una ecuación lineal. Cuando eso no pasa, estamos enfrente de una ecuación no lineal. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria. El orden de la ecuación es 2, porque el término que más derivamos es este, que es la segunda derivada, y es lineal. ¿Ok? Es una ecuación diferencial lineal. Por ejemplo, otro ejemplo diferente, que lo pueden verificar ustedes mismos si quieren. Otro ejemplo sería, por ejemplo, x a la 3 por y tercera derivada menos x cuadrado por y segunda más 3xy prima más 5y igual a la exponencial de x. ¿Ok? Esto sería una ecuación diferencial ordinaria porque solo estamos derivando con una variable, o sea, la función y es la función desconocida. Y depende nada más de la variable x, ¿ok? Entonces x es la variable, ¿ok? El orden es 3 y ustedes mismos pueden verificar, cosa que les voy a dejar de ejercicio, que este término me define un operador lineal D, por lo tanto esta ecuación es una ecuación lineal, porque el término de la derecha es lineal. Muy bien. Muy bien. Yo voy a decir que una función cualquiera es solución de una ecuación particular, de una ecuación diferencial particular, siempre que cuando yo sustituya me dé la igualdad requerida. ¿Ok? Por ejemplo, si yo considero la ecuación, por ejemplo, y' de x igual a 1 sobre 1 más x cuadrado, por supuesto yo sé que y de x igual a la arcotangente de x me da una solución de esto, ¿ok? Y esto es una solución particular. Podríamos llamar a esta y1, ¿ok? Y podríamos llamar a y2
cualquier otra que yo le sume una constante, por ejemplo, arcotangente más 3, arcotangente más 5, arcotangente menos 3 millones, etc. Entonces, si yo escribo arcotangente de x más c con c en los reales, como esta es una ecuación diferencial muy sencillita de las que se resuelven simplemente integrando la parte derecha, ¿ok? Una ecuación de cálculo integral. Entonces, en este caso, el segundo término, lo segundo que estoy escribiendo, fíjense que aquí yo obtengo una función para cada valor diferente que dé de c, que yo dé de c. Cada vez que yo elijo un valor diferente de la constante c, obtengo una nueva función, todas son familias. Entonces esto que yo tengo aquí es la solución general. ¿Ok? Y esto da una familia o conjunto de funciones o conjunto de soluciones. ¿Ok? Es una familia de funciones que son todas soluciones de mi ecuación diferencial. ¿Ok? Otro ejemplo diferente, si yo por ejemplo considero la ecuación diferencial, por ejemplo, y' de x es igual a x por la raíz de y, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la función, vamos a llamar a esta señora y sub p particular, la señora x a la 4 sobre 16, me da una solución de esto. Lo único que hay que hacer es derivar. Fíjense, si yo tomo y la derivo, ¿ok? Esto es la derivada respecto de x a la 4 sobre 16 prima. Entonces la derivada de esto que está acá me va a dar 4 por x a la 3 sobre 16. Cuando cancele me queda x a la 3 sobre 4. Y entonces, si yo tomo la raíz cuadrada de y, de la función yp, la raíz cuadrada de esta cosa es la raíz cuadrada de x a la 4 sobre 16, y esto da precisamente x cuadrado cuartos. Si yo multiplico este término por x, obtengo el de arriba, por lo cual esta yp es una solución de esta ecuación. Tengo de nuevo una solución particular, porque cuando yo sustituyo dentro de la ecuación obtengo el resultado requerido, ¿ok? Muy bien. Cuando la derivada, mejor dicho, cuando la función está totalmente despejada, decimos que la solución es explícita. Por ejemplo, en este caso de acá la y está despejada, es explícito. En este caso de acá la y está despejada, es una solución explícita, ¿ok? Estas son soluciones explícitas, ¿ok? Un ejemplo diferente, por ejemplo, si yo considero la función, la ecuación y' de x igual a menos x sobre y, ¿ok? Entonces, las funciones o las curvas dadas por las siguientes relaciones, ¿ok? Si yo considero cualquier curva de la forma x cuadrado más y cuadrado es igual a c constante, y sustituyo aquí, ¿ok? Y sustituyo aquí pensando en y como una función que depende de x y derivando de manera implícita. Fíjense, si yo tomo esta igualdad y derivo, bueno, me va a quedar 2x más 2 por y prima es igual a 0, que es la derivada respecto de x de la constante. Y entonces yo voy a tener que 2y por y prima es igual a menos 2x, por lo tanto y' es igual a menos 2x sobre 2y, y eso me da menos x sobre y. Por lo tanto, todas las soluciones de estas curvas
son curvas implícitas, me dan soluciones implícitas por derivación implícita de esta ecuación diferencial. Ok. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado.